Hoy quería hablar un poquito de para dónde vamos, como para poder ubicarnos, para ver para dónde vamos. Entonces, nosotros empezamos hablando un poquito de aritmética en ZN, ¿sí? Esto nosotros lo habíamos visto que era el anillo cociente de los enteros sobre la relación de equivalencia, tener el mismo resto al dividir por n. Habíamos dado unas operaciones, ¿sí?, de suma y de producto, que hacían que esto sea un anillo. Y no solamente eso, sino que hacía que la proyección al cociente se transforme en un morfismo de anillos. ¿Sí? Es decir, agarrar un entero y tirarlo acá abajo es una operación que respecta a las operaciones aritméticas de Z. Habíamos hecho un poquito de eso. Habíamos visto que cuando n es igual a p es un primo, entonces resulta que ZP, ¿sí?, es un cuerpo. Es decir, los elementos de ZP, ¿sí?, forman un anillo con las operaciones de suma y multiplicación, pero de forma tal que cualquier elemento no nulo de acá es inversible. ¿Sí? Entonces, eso fue medio el principio de todo. Hablamos de esta relación de equivalencia, vimos que esto mandaba sumas y productos, y a través de la teoría del MCD nos dimos cuenta que cuando n es un primo, esto es un cuerpo. Los inversibles son todos los coprimos, con n en este caso, todos los coprimos con p, que son todos entre 1 y p menos 1. Entonces empezamos a pensar en, bueno, así como mirábamos polinomios en R de X o en Q de X, empezamos a mirar polinomios en ZP de X. Entonces empezamos a mirar polinomios y cuerpos finitos. Cuando uno empieza a mirar polinomios, empieza a mirar quiénes son los irreducibles, cómo puede factorizar polinomios, y resulta que cuando uno tiene ZP y mira la relación de equivalencia, tomar el resto, un módulo, un irreducible, esto también resulta un cuerpo. Si F es irreducible. Entonces, resulta que esto no solamente es un cuerpo, sino que uno puede ver que el monomio X, acá arriba, cuando uno lo proyecta al cociente, resulta ser una raíz. El monomio X resulta ser una raíz de F. ¿Sí? Entonces, uno tiene, por ejemplo, ZP de X, y tiene la proyección al cociente. ¿Sí? Donde, bueno, un polinomio lo puedo transformar en un polinomio. ¿Sí? Un polinomio acá lo puedo transformar en un polinomio acá. Lo voy a identificar los elementos de ZP con su clase. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el polinomio G factorial, qué sé yo, A sub I, o esta ahí, de I igual a 0 hasta n, cuando yo empuje este polinomio hacia acá abajo, ¿sí?, lo voy a identificar con el polinomio que vamos mirando las clases de los coeficientes. Resulta que cuando uno agarra el monomio X y lo manda acá abajo, tiene una raíz de F. Tiene una raíz de F. Entonces lo que construimos nosotros es un cuerpo donde están las raíces de F. Hay al menos una raíz de F. Entonces habíamos visto que para un polinomio F, cada X del lado positivo, existe un cuerpo donde F posee al menos una raíz. Entonces los cuerpos que extienden acá, ¿sí?,
existe un cuerpo, digamos, F, donde, bueno, K se puede considerar como embebida dentro de F. ¿Sí? Entonces resulta que uno puede agrandar el cuerpo de base, ¿sí? Y obtener un cuerpo donde hay al menos una raíz de F. De hecho, uno lo que tiene después es lo que llama el cuerpo de descomposición de F. Más aún, existe un único cuerpo, salvo isomorfismos, Que no tiene la raíz. salvo isos, que contienen no sé si debe decir eso. Vamos a describirlo así. Existe un cuerpo que contiene a todas las raíces de F, ¿sí? La clausura algebraica de K, y el más chico de todos esos es el cuerpo de descomposición de F. ¿Sí? Si alfa 1 hasta alfa n son raíces de F, el cuerpo de descomposición, K sub F, es el cuerpo generado por todas las raíces. Es la intersección de todos los cuerpos que contienen todas las raíces de F. O sea, en el siguiente sentido, ¿no? Es el cuerpo más pequeño que contiene todas las raíces. ¿Sí? Bueno, lo mismo es generado por las raíces de F. Entonces, ahora sabemos que los polinomios pueden o no tener raíces en el cuerpo de base, pero seguro que podemos construir alguna extensión donde sí. ¿Sí? Bien. ¿Y para qué contamos esto ahora? Contamos esto porque nosotros queremos ver por lo menos el primer pipeo a lo que es una curva elíptica para nosotros. Entonces, vamos a dar una definición acabada, sino que vamos a contar qué es lo que vamos a necesitar ver a partir de ahora. ¿Sí? Supongamos que K es un cuerpo y que la característica del K no es 2. O sea, que el 2 no es 0. ¿Okay? Entonces, para nosotros, el primer esbozo sea F un polinomio en K de X de grado 3. De grado 3. Tal que sus raíces en alguna extensión K raya de K son simples. ¿Sí? O sea que tiene 3 raíces simples en alguna extensión de K. ¿Sí? No vamos a pedir todavía características distintas. Vamos a pedir características distintas de 2. Entonces, una curva elíptica para nosotros es el conjunto de puntos XY. Vamos a ponerlo a priori, sí, K cuadrado, tal es que I cuadrado es el efecto F de X. ¿Sí? El efecto F de X. O sea que una curva elíptica es un subconjunto del producto cartesiano acá con K. ¿Sí? Muchas veces uno trabaja, por ejemplo, con K igual a los números reales. ¿Sí? Esto me daría una curva dentro de R2. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra primera idea de qué vendría a ser.
Hay unas razones técnicas que vamos a ver la clase que viene, o quizás la otra, de por qué nosotros pedimos que la característica sea diferente de 2. ¿Sí? La característica diferente de 2 va a venir porque uno quiere que estas curvas no tengan puntas. Si uno va a querer que estas curvas sean lo suficientemente suaves. ¿Sí? Digamos, esta cosa, y en rigor de verdad que las raíces sean simples, estas dos cosas en verde me garantizan que esta curva no va a tener puntas. ¿Sí? Va a ser lo que llamamos una curva suave. Entonces, si uno quiere detectar puntos en una curva elíptica, lo que necesita es ver qué pares cumple con esta relación. ¿Sí? Entonces, para que un par esté en la curva, debe cumplir, ¿sí? En efecto, que y cuadrado sea f de x. Esto, cuando yo invoco x, esto me da un elemento de k. ¿Sí? O sea que este elemento de k tiene que ser un cuadrado de k. F de x debe ser un cuadrado de k. Bueno, por ejemplo, nosotros ya sabemos muchas cosas. Sabemos que, por ejemplo, si nosotros tomásemos los números reales, los números negativos no son cuadrados. Entonces, acá, que un par esté o no esté, depende mucho de mi cuerpo de base y cómo son sus extensiones. Y lo que nos va a interesar a nosotros es qué pasa cuando K es finito. ¿Sí? A priori, digamos, uno podría pensar en característica P. ¿Esto? Y uno debería ver cuándo algo es un cuadrado. Perdón, la característica de cuál era. Era la mínima cantidad de veces que tienes que sumar el 1 para que te dé 0. ¿Sí? Entonces, esta pregunta de cuándo algo es un cuadrado es una pregunta que es compleja. ¿Sí? Porque, por ejemplo, 1 es un cuadrado en CK3. ¿Sí? 2 al cuadrado es 4, que es 1. O sea, que 1 lo puedo pensar como 2 al cuadrado. Bueno, ¿qué pasa si 3, en vez de poner Z3, pongo Z de, no sé, 1092? Bueno, ahí ya no sé. Entonces, una de las cosas que vamos a tratar de ver hoy es tratar de decir cuando algo es un cuadrado o no. ¿Sí? Y vamos a ver cómo lo hacemos. Yo no sé cómo me va a salir esta cuenta, pero bueno, vamos a ver. Pero a priori, digamos, tenemos que ver cuando algo es un cuadrado porque en la definición de probabilística tenemos. Entonces, lo que tenemos que empezar a estudiar ahora es lo que se llama la ley de reciprocidad cuadrática. ¿Sí? Que es una de las cosas con las cuales se enfocaron mucho Gauss, Jacobi y toda esa gente. Está bastante bueno. Y para eso vamos a ver si quizás podemos aclarar algún tanto sobre una cosa que nosotros venimos charlando bastante acá, que es sobre la noción del grupo. No recuerden, ¿qué era un grupo? Vamos a usar una notación. G es un conjunto vacío. ¿Sí? G es un conjunto vacío. ¿Sí? Y este por es una operación binaria. ¿Sí? Agarra dos elementos de G y me devuelve un elemento de G. Tal que, bueno, lo primero que vamos a pedir es que este puntito es asociativo. ¿No? O sea que G por H por K, G por H por K. ¿Sí? Lo que pedimos es que haya un elemento neutro. ¿Sí? Existe un elemento E en G, tal que E contra G, nada contra G contra E, mitad G. ¿Sí? Eso para todo G. Y lo tercero que pedimos es que cada elemento tenga un inverso multiplicativo, un inverso respecto de esta operación. Yo la escribo con por.
si le ponen cuadradito, triángulo, elefante, es lo mismo. ¿Sí? El dado G, existe un único G', tal que G por G' es G' por G, G' es la notación de G a la menos 1. G' es G a la menos 1. Es el inverso multiplicativo de G. Tenemos miles de ejemplos de esto. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, el ejemplo clásico para nosotros son los enteros con la suma. Acá no solamente tenemos asociatividad, sino que, bueno, el elemento neutro es el 0, ¿sí? Y el inverso de K es menos K. Después tenemos ejemplos un poquito más atravesados. Por ejemplo, podemos pensar en los números reales sin el 0, ¿sí? Y el por. Sí, así. Los reales positivos con el por. ¿Sí? Acá el por hace las veces de operación de grupo, el por es asociativo y bueno, el inverso de x es 1 sobre x, ¿sí? Y el elemento neutro es el 1. Los negativos no. No. ¿Por qué no? Y porque no estaría bien definida, ¿no? Por ejemplo, el menos 2 con el menos 3. ¿Sí? Con que tomemos los positivos estamos a la mejor. Después, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy importante, ¿no? Que son las matrices inversibles. ¿Sí? Que esto muchas veces se lo llama LN de R. ¿Sí? Las matrices de N por N inversibles. Creo que inversible es inversible. ¿Sí? Acá teníamos grupos donde la operación era contemplativa. ¿Sí? Pero para las matrices eso deja de valer. ¿Sí? O sea que en dos casos los grupos para acá se dicen que son abelianos, que son conmutativos. Acá ya no. ¿Viste? El producto de matrices es asociativo, la identidad es el elemento neutro y el inverso es la matriz inversa. Este es el no abeliano. ¿Sí? Otro ejemplo muy importante es, ¿no? Cuando, por ejemplo, tomas un conjunto finito llamado I sub n al conjunto 1, 2, 3 hasta el n. Y ahora voy a mirar, por ejemplo, las funciones biyectivas de IN en IN. ¿Sí? S sub n van a ser todas las funciones de IN f biyectivo. ¿Sí? Las funciones biyectivas son las funciones que tienen el inverso. ¿Sí? Entonces ahora voy a mirar Sn con la composición de funciones. Entonces, al poner dos biyecciones me da una biyección. Eso está bien definido. La composición es asociativa. ¿Quién sería el elemento neutro acá? La identidad, la función que manda acá en K es el elemento neutro, bueno, y la inversa es la función inversa. ¿Sí? Este tampoco es no abeliano. O sea, este también es no abeliano. ¿Sí? Entonces, esto es una estructura muy flexible que nos permite hablar de un montón de cosas. Bueno, resulta que sobre grupos en general podemos hablar de relaciones de equivalencia también. Vieron que nosotros cuando definimos Z sobre NZ vemos la relación de equivalencia tener el mismo resto al dividir por N. Bueno, vamos a hacer algo parecido acá. ¿Sí? Vamos a definir que es un subgrupo. La notación es usualmente esta. Subgrupo de G. ¿Qué se imaginan que tiene que cumplir un subgrupo? Ser un grupo complicado. Es un conjunto que cuando hereda las operaciones de G, resulta un grupo. ¿Sí? O sea que si yo agarro dos elementos de H y los multiplico, ¿me puede dar algo que no esté en H?
O sea que esto es algo que tiene a la identidad y que es cerrado bajo multiplicaciones. Cerrado por el grupo y la identidad pertenece a H. Es como la versión de los subespacios, pero para el tipo. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a definir una relación de equivalencia. Dado un H, dado un subgrupo, vamos a definir una relación de equivalencia. Dado H, definimos una relación de equivalencia en G. ¿Sí? Entonces vamos a decir que X o que A está relacionado con B, si y solo si existe un elementito de H tal que B es A por H. Dos chabones van a estar relacionados, ¿sí? Si uno es H por el otro. B es A por H. Bueno, acá importa de qué lado ponemos la H, ¿no? Vamos a definir multiplicando por derecha. ¿Sí? Acá voy a ponerle sub D para notar que este está a la derecha. ¿Sí? Porque como ahora no sabemos si es conmutativo o no, tenemos que tener cuidado por dónde multiplicamos. Bueno, esto es una relación de equivalencia que tiene que pasar. ¿Por qué es reflexiva? ¿Es cierto que un elemento está relacionado con sí mismo? Y H está la identidad. ¿Cómo? Está la identidad. Claro. A lo puedes pensar como A por la identidad. Entonces, esto te dice que A está relacionado con A, cualquier A. O sea que es reflexiva. Es simétrica. Sí, porque existe la inversa de H. Ahora suponete que A está relacionado con B. La pregunta es, ¿B está relacionado con A? Sí. Si esto vale, entonces es lo que te dice. Es que B se escribe como A por alguien de H, para algún alguien de H. Para algún H en H. Sí, para algún H en H. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es que si yo ahora multiplico por la inversa de H, esta es la identidad que me queda que B por H de menos 1 me da A. ¿Sí? Lo que no pusimos hasta acá es que si H está, su inversa está. ¿Sí? Y me parece que lo podemos sacar. Es cerrada. Creo que sale porque es cerrado. Esto directamente, ¿no? Pues tenemos que pedir la parte. Me parece que lo podemos deducir de que es cerrado. Porque si H está, esta tiene que existir también alguien tal que H por ese alguien por E. Sí, creo que sí. Déjame pensar un cachito más, pero vos sabés que H por H de menos 1 me da E. Entonces, H está. y vamos a pedirlo, pero me parece que lo podemos deducir.
Pero digamos de momento que haya un esté. Ahora no estoy totalmente seguro de todo eso. O sea que si este está, el par al revés también, como explico por H. Y la transitividad de dónde vendrá. Y descomponer, o sea, sí. De la asociatividad del producto, ¿no? Sí. Digamos así. ¿No? A relacionado con B y B relacionado con C. Entonces yo quiero probar que A está relacionado con C. Y bueno, B es A por H1, C es B por H2. ¿Sí? Entonces, esto me dice que C es A por H1 por H2, y ahora paso usando la asociatividad. ¿Sí? Y que H es cerrado para el producto, entonces queda que C es A por H. Entonces, en efecto, es una equivalencia de este. Entonces, ahora lo que tenemos la posibilidad de mirar es cómo son las clases. Para G en G. ¿Qué es la clase de G? La clase de G son todas las cosas que están en G, tales que están relacionados, pero son todas las cosas relacionadas con G. O sea, en definitiva son todas las cosas que se pueden escribir como G por I de H. Todas las cosas que se pueden escribir de esa forma. Esto yo lo puedo pensar como que es todo el bloque G multiplicado por un vector, por un elemento G. O sea, me lo puedo pensar como todo el bloque H multiplicado por G. O sea que la clase de G son todos los tipos que se escriben de esta pista. Esto es lo que se llama la coclase a derecha de G. Sí, no sé, yo creo que Sergio me va a poder ayudar si a derecha o a izquierda, pero yo a esto le diría a derecha, pero quizás Sergio le diría a izquierda porque multiplica por izquierda. Pero se entiende que uno tiene que elegir un lugar. ¿Sí? Si yo en la relación de equivalencia pongo el H de este lado, la clase es G. Clase de G. Bueno, entonces lo que nosotros habíamos visto que uno tenía una aplicación que mandaba los elementos del conjunto a la colección de las clases. Tenemos el conjunto original, G, ¿sí? Y tenemos una aplicación que nos mandaba cada elemento a su clase. ¿Sí? Cada elemento a su clase. Esta proyección, que llamamos proyección al cociente, es una subyección. ¿Sí? Todo elemento tiene alguna clase. Entonces resulta que bajo ciertas condiciones, digamos, uno puede contar cuántas clases hay. Entonces, ¿cuántas clases hay? Un, tres. Clases. ¿Sí? Supongamos que G es finito. Vamos. G finito. ¿Sí? Que tenga más de un elemento. ¿Sí? Que no sea identidad. ¿Sí? Si G es solo la identidad, no sirve para nada. Entonces, resulta que G se puede escribir como la unión disjunta de sus clases. O sea, que es unión de cosas de esta tipo. ¿Sí? Y en las relaciones de equivalencia las clases son disjuntas. O sea que acá, cuando yo mire cuántos elementos tiene G, voy a tener la sumatoria de la cantidad de elementos que tiene cada clase. ¿Sí? Esa sumatoria
hay muchos conjuntos que están repetidos. Entonces acá tengo una cantidad, suponete S de clases distintas. Si hay S clases distintas. Y resulta que, ¿qué le pasa a cada clase? ¿Cuántos elementos tiene cada clase? H. Fíjense que multiplicar por G va a ser una biyección, ¿no? Entonces, G por H tiene la misma cantidad que G' por H. Entonces, en rigor de verdad, la cantidad de elementos de la clase de G es la cantidad de elementos de H. Entonces, todas las clases de equivalencia tienen la misma cantidad de elementos. Y eso lo que me fuerza es a que la cantidad de elementos de G se puede expresar como el producto de dos enteros. Cantidad de clases por cantidad de elementos del subgrupo. Entonces, ¿esto qué me dice? Que el subgrupo tiene que tener un orden que divide al orden original. O sea, no puedo tener un grupo de 20 cosas, ¿sí? Y un subgrupo de 3 cosas. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos un reticulado respecto de la división, donde aparecen los posibles candidatos a subgrupos. ¿Sí? Esta cantidad de clases de equivalencia muchas veces se describe así. ¿Sí? Y esto se lo llama el índice de H en G. El índice de H en G. Estos dos puntos, muchas veces a uno le da a pensar que hay un dividido, ¿no? Y bueno, es un poco esa idea. Como la notación es todo como una mojada de oreja constante a que no está dividiendo. Entonces, esto es importante. La cantidad de clases es el orden de G dividido el orden de H. Bueno, pero ¿por qué contamos esto? Contamos esto porque vamos a necesitar un teorema. Yo no sé si lo vamos a necesitar. Vamos a hacer una demostración que usa este teorema. ¿Sí? Pero esto era una deuda pendiente que venimos arrastrando porque venimos hablando de grupos. Entonces creo que quizás está bueno contar esto ahora. Yo la demostración que iba a dar de lo que quería no usaba esto, pero vamos a agregarlo a la fuerza. Y vamos a ver una cosa. ¿Sí? Vamos a ver así. Cuando un subgrupo, ¿sí?, es tal que la clase a derecha coincide con la clase izquierda, lo que decimos es que es un subgrupo normal. Decimos que H es un subgrupo normal o invariante. ¿Sí? O sea que las coclases a izquierda coinciden con las coclases a derecha. Esto significa que si yo agarro un elemento de acá, ¿sí?, suponete que X está en G por H, o sea que X es G por algún H1, ¿sí?, X también está acá. ¿Sí? O sea que X lo puedo pensar como H2 por G. ¿Sí? Pero entonces lo que me dice esto es que G por H1 es lo mismo que H2 por G. ¿Sí? Si yo ahora multiplico por G a la menos 1, suponete, ¿qué es lo que quiero hacer? Sí, si multiplico por G a la menos 1, a la izquierda, lo que obtengo es que tengo G a la menos 1 por H2 por G, me da H1. Es decir, cuando yo, esto se llama conjugo, cuando conjugo por G
a un elemento de H, obtengo otro elemento de H. Muchas veces esta relación, ¿sí? Esta relación se escribe como, bueno, G a la menos 1 por H grande por G igual a H. Esta condición es análoga a esta, ¿sí? Son equivalentes. Entonces un subgrupo es normal cuando el conjugo se queda quieto, es invariante por conjugación, o cuando las coclases a derecha coinciden con las coclases a izquierda. Estos grupos son re importantes, No todos los subgrupos son invariantes, hay muchos que no. Cuando lo son muy ocupados. La primera observación es que si el grupo es abeliano, entonces yo acá puedo invertir trivialmente. Entonces, cualquier grupo es invariante en el grupo abeliano. Cuando no me importa el orden, esto es obvio. ¿Sí? Cuando el grupo es abeliano, todos los subgrupos son invariantes. Cuando el grupo no es abeliano, bueno, algunos sí, otros no. Bueno, entonces, ¿para qué decimos esto? Resulta que si H, esto se lo escribe así, ¿no? Se le pone como un tripleto. H normal en G. ¿Sí? Resulta que si H es normal en G, es posible darle a el conjunto de clases una estructura de grupo. ¿Sí? O sea que el conjunto de clases, yo ahora voy a aprender cómo multiplicar dos clases de manera asociativa, con un elemento neutro, y puedo encontrar la inversa de cada clase. A esto se le va a bautizar como G sobre H. El grupo G dividido H. ¿Sí? Entonces tenemos que decir no solamente esto, o sea, resulta que si es normal, es posible darle a esto una estructura de grupos de forma tal que pase lo mismo que pasaba al principio cuando nos empezamos a ver. Esta proyección resulta un morfismo de grupos. ¿Sí? Yo multiplico y empujo, es lo mismo que multiplicar por separado. ¿Sí? De forma tal que eso es un morfismo de grupos. ¿Sí? Phi de AB es phi de A por phi de B y phi de la identidad de la ley. Entonces, vamos a ver que esto funciona bien. ¿Sí? Y una vez que vemos que esto funciona bien, lo vamos a aplicar en el caso de que G es el grupo multiplicativo de ZP. ¿Sí? Acá es como, siempre, como hay todo como una... Es como vivir en Santiago del Estero de los conceptos, ¿no? Todos como se mezclan con todos, ¿no? Entonces, vamos a ver que la cosa que vamos a definir acá realmente no funciona. O sea, que eso es muy importante. Entonces, ¿cómo se definen las operaciones en E sobre H? ¿Cómo te imaginas que agarras una clase y la multiplicas por otra clase? ¿Qué cantidad de diarios? Lista. En Zn, ¿no? En Z5, por ejemplo. ¿Cómo haces la clase del 2 más la clase del 1? Sumas dos símbolos y después le haces la clase. Hacíamos 2 más 1, después tomamos clase. Esta es la clase del 3. ¿Ok? Si vos querías hacer la clase del 2 más la clase del 4, hacías 2 más 4, y a esto le tomabas la clase.
Esto te da la clase de número. Entonces, vamos a definirla copiándonos de esta idea. Y vamos a ver que está bien definido, que es independiente de los representantes que usásemos. Porque, por ejemplo, yo acá dije, bueno, hago el 2 y el 4, pero podría haber tomado otro representante, ¿no? Fíjate que si yo elegía, en vez del 2, el 7 también está en la clase del 2, porque 7 es completa 2. Entonces yo podría haber elegido el 7. Y en vez del 4, podría haber elegido, por ejemplo, el 9. Acá elegí otros representantes de la clase. Sin embargo, como yo hago la suma, esto me da 16, clase, me da 1. O sea que, así como lo mostramos en ZN, tenemos que dar una definición de operaciones acá que sea independiente de la clase, del representante del conjunto. Entonces, vamos a hablar de una historia. Definimos la clase de A por la clase de B. Esto sería ser el conjunto A por H por el conjunto B por H. ¿Cómo te imaginas que definirías esto? ¿Qué cuenta podríamos hacer? Copiándonos de lo anterior. Bueno, representante. De cada uno. Por ejemplo, acá tomarías el A, acá tomarías el B. ¿Y qué haces con esos representantes? Los haces coger. Y una vez que los haces coger, los mandas para abajo. ¿No? O sea que esto, por definición, va a ser A por B, clase. Entonces la definición de multiplicar dos clases es esta. Tenemos que probar que esto está bien. ¿Sí? Vamos a probar que esto está bien. Que esta operación es asociativa, que tiene un elemento neutro y que cada clase tiene una clase inversa. Que es lo que todo el mundo se imagina que es. ¿Sí? Entonces, la parte más sketchy es la parte de la asociatividad. Entonces, suponete que quieres hacer esto. Yo tengo que probar que esto me da lo mismo que poniendo los paréntesis. ¿Sí? Entonces, como primer paso, ¿qué es esto? Esto, por definición, sí, no, pero antes de probar la asociatividad, probamos que está bien definida. Sí, no tengo ningún problema. Veamos la buena definición. Veamos que esta operación está bien definida. ¿Sí? Es decir, que si yo tomaba otros representantes, la cuenta quedaba igual. ¿Sí? Entonces, sean X en la clase de A e Y en la clase de B. Yo lo que quiero ver que es que la clase de X por Y me da lo mismo que la clase de A. Si yo muestro que eligiendo otros representantes la clase está desigual, está joya. O sea, lo que quiero ver es que la clase de XY por H, que es este conjunto, me da lo mismo que este conjunto. Eso es lo que quiero ver. Y bueno, veamos si nos sale. Yo no sé cómo me va a salir esta cuenta. Hace décadas que no la hago, así que, bueno, veamos. XY por H. A ver. Si... Pero, claro. Quiero esto. A ver. Entonces,
y está en la clase de B. O sea que I es B por un H1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con X por Y? A ver, esto es X por B por H1. Pero como el subgrupo era normal, ¿sí? Las cosas de la forma B por H, o sea, esto yo lo puedo pensar como que es H2 por B también. Es como por normal, lo puedo pensar como que las cosas de la forma B por H1 son de la forma H2 por B. Entonces, esto a ver si me sirve. No sé si es lo que va a hacer. Y ahora digo asocio. ¿Sí? Pero fíjate que si X está en la clase de A, ¿no? Si X está en la clase de A, X es de la forma A por H3. ¿No? Entonces, acá lo puedo pensar como A por H3, por H2, por B. Ahora, junto H3 y H2, Pues, y después lo doy vuelta. ¿No? Esto es A por H4. H4 está en H porque es producto de cosas de H. Y ahora esto lo puedo pensar como un H5 por A. Y ahora son la asociatividad. Y ahora como el grupo es normal, o pasarlo del otro lado. O sea, esto es AB por un elemento de H. Entonces, fíjate que la clase de XY es la clase de AB. Entonces, esta cosa es independiente de qué representante yo elegí en cada clase. Funciona bien. Usamos la normalidad ahí, usamos la normalidad acá. Sí, y usamos la normalidad acá. Y en medio usamos que el producto es asociativo y que H es un grupo. O sea que esto está bien definido. Y vamos a ver que da una operación de grupo digna. Vemos que clase de A por la clase de B, la clase de C, es exactamente la clase de A por la clase de B por la clase de C. Este es un jueguito que va a funcionar con los mismos trucos, ¿no? Entonces, clase de A por la clase de B por la clase de C. Esto es por definición la clase de AB por la clase de C. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? A ver si me sale. Esto es AB por H grande por C por H grande. ¿Sí? Ahora, el grupo era normal, entonces lo que puedo llegar a hacer, a ver si me sale esto, podría intercambiar estos dos, ¿no? De la normalidad.
A ver, entonces ahora... Manu, lo que puedes ver es, o sea, ya probaste que la clase sale para arriba, entonces puedes usar la asociatividad del grupo original. Claro, si ya probamos que lo podemos mandar desde arriba para abajo, asocias arriba, ¿verdad? Claro. Sí, quizás está buena esa, la que dice Sergio, sí. O sea, me parece que es más práctica. A ver, si se... Sería, yo tengo G y que tengo las clases. Entonces, cuando yo quiero hacer la clase de A por la clase de B y todo esto por la clase de C, esto viene de quién? Viene a ser A por B por C. Cuando yo hago esta vueltita y la empujo para abajo, tengo esto. Está muy buena la observación, es más fácil. Pero esto es igual a quién. Con la asociatividad del grupo, esto es A por B por C. Porque G sí es asociativo. Entonces, mandar para abajo este es lo mismo que mandar para abajo este. O sea, hay que probar que es asociativo. Yo creo que esto anda bien, está bueno. ¿Quién sería el elemento neutro? El neutro de G va a tener que ir a parar del neutro de las clases, ¿no? ¿Y quién sería la inversa de una clase? Corresponde a la inversa. Acá, en rigor de verdad, con la definición que nosotros vimos, lo que está pasando, observación, con la definición, lo que nosotros estamos forzando es que pi de AB es pi de A por pi de B. Estamos forzando eso nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, si G por G a la menos 1 te da esto, como vos empujes esto para abajo, la clase de G por la clase de la inversa tiene que dar la clase de la identidad. Si este es el elemento neutro acá abajo, entonces esta es la inversa de esta clase. ¿Sí? Entonces, esta palabra sería como... Hay palabras, mira. O sea que acá lo que te queda es que la clase de la inversa es la inversa de la clase. ¿Sí? Entonces, si vos tenés un subgrupo normal o con invariante, podés cocinar. ¿Sí? El ejemplo clásico que hicimos nosotros en Z no es tan diferente. Lo que pasa es que está asociado a otra cosa, pero es un poco la misma idea, ¿no? De pasar de Z a Zn, que es de G a G sobre H. ¿Sí? Entonces, ¿para qué queremos ver que G sobre H es un grupo? Bueno, por lo siguiente. ¿Sí? Como si me sale esto. Observación. Ponte que vos tenés tenés dos grupos y una función entre ellos que es un morfismo de grupos. ¿Sí? Phi de G por H es phi de G por phi de H, morfismo de grupos. Phi de la identidad de la identidad, ¿sí? Y morfismo de grupos. Entonces, uno puede mirar un subgrupo distinguido, que es el núcleo. ¿Sí? Entonces, el kernel de phi son todas las cositas de G, tales que phi de G me da el elemento neutro en S. Todas las cosas que van a parar al cero, empezamos en transformaciones lineales, ¿no? Las cosas que las mata este phi.
Resulta que Kerr es un subgrupo normal. Resulta que Kerr de phi es normal. ¿Sí? Resulta que Kerr de phi es normal. Entonces, si es un grupo normal, podemos mirar el grupo cociente. Entonces, G sobre el kernel de phi es un grupo. ¿Sí? O sea, uno tendría un esquema de esta pinta. El grupo original, phi, que es el tipo de grupos. Y acá tiene la proyección del cociente. Así. Entonces resulta que cuando uno mira quién es esta cosa, el conjunto de clases respecto del kernel, nos aparece un morfismo de grupos bien definido, sí, que hace que esto conmute. Es decir, agarrar un elemento, aplicarle phi, llegar acá, es lo mismo que agarrar el elemento y mirarlo, salvo elementos del núcleo, y a esa clase mandarla para allá. ¿Sí? En el esquema que nosotros teníamos de dividir por n, es como, por ejemplo, mirar la función resto de dividir por n. ¿No? Resto de dividir por 5. ¿Sí? Entonces, uno que hacía, agarraba el 12, miraba su clase, ¿sí? Y bueno, la clase del 12 es 2. Mandabas al 2. ¿Sí? Uno puede pensar que acá tiene algo que va de Z en Z. ¿Sí? Puede agarrar y cocientar por cositas. Entonces resulta que esta phi, observación, esta psi es un monomorfismo de grupos. Es decir, es un morfismo de grupos que es inyectivo. Y si esto conjunta estas cosas, este psi aterriza en los resultados de la phi. O sea, que es una cosa que es una inyección que llega a todos los de la imagen de phi. Entonces, resulta que phi es una inyección de este grupo con la imagen de phi. Es un subgrupo de ese. Entonces, si estos dos están en biyección, tienen la misma cantidad de elementos. ¿Sí? ¿Cómo imaginas que es esta cosa? Bueno, agarro una clase, la levanto, y ese lo empujo con el phi. Esta operación de acá, este morfismo de grupo, sí, de la clase de A es hacerle phi a A. Lo único que uno se lo podría hacer. ¿Ok? Gran parte de estas ideas funcionan porque uno las escribe y dice sí. Y esto es la parte de... Estos son los talones, estamos coloreando el libro del Pato Donald. Sergio conoce mucho de esta flechística, le podemos darle el peso. Entonces, yo quería contar esto por la razón de que acá hay una biyección que a nosotros nos importa. ¿Sí? Una biyección que a nosotros nos importa, porque además sabemos calcular cuántos elementos hay acá. ¿Sí? ¿Cuántos elementos hay acá? Hay cantidad de elementos de G dividido cantidad de elementos del núcleo. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, resulta que la cantidad de elementos que hay en phi es la cantidad de elementos de G sobre la cantidad de elementos que hay en el núcleo. Entonces, esto va a ser importante para que nosotros vayamos a hacer reciprocidad cuadrática, parezca o no lo parezca. ¿Okay? Entonces, una vez que conté esto, espero que nadie sufra, viene la parte más Santiago del Estero de todas. ¿Qué pasa con los cuadrados? ¿Qué pasa con los cuadrados en su paréntesis P?
¿De dónde viene este problema? Nosotros habíamos, me estoy riendo de que dije. Nosotros habíamos aprendido a resolver cosas de esta punta, ¿te acuerdas? Está grabando. Con X más B, con 0 módulo P. ¿No? Cuando A es comprimo con P, es todo fácil. Pasar la B restando, multiplicas por el inverso de A, ya está, la solución. Naturalmente, uno está ligado a pensar que si uno aprendió a resolver estas, ¿qué onda resolver estas? ¿Qué tiene que pasar para poder resolver esto? Bueno, a priori si P es un primo mayor que 2 y A es coprimo con P, entonces uno puede completar cuadrados. ¿Sí? Uno puede completar cuadrados, entonces lo que a uno le queda es que uno tiene que resolver algo de la forma I cuadrado congruente a B cuadrado menos 4AC. ¿Sí? Y uno tiene que poder resolver esta cosa. Entonces es interesante para nosotros ver qué cosas de ZP son cuadrados. Queremos ver qué condiciones hay que ver para los cuadrados. Una de las primeras cosas es ver cuántos hay. ¿Sí? Ver cuántos hay. Yo no sé si son más tristes, pero entonces, miremos un grupo particular. Vamos a fijar P' mayor que 2. ¿Sí? ZP son todos los restos de dividir. Bien, no le voy a poner clase a todos porque entendemos que es eso, ¿no? 0, 1, 2, que inclina hasta P-1. Todos los no nulos son todos inversibles respecto del producto. El producto es asociativo, el 1 es el elemento neutro, entonces uno tiene ZP plus, que son el 1, el 2, hasta el P-1. Entonces, ZP plus con el producto es un grupo abeliano. ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mirar a ver si me sale esto. ¿No? Vamos a mirar una cierta aplicación del grupo al civil. La aplicación que agarra A y lo lleva al cuadrado. ¿Sí? Yo digo que esto es un morfismo de grupos. Bien. Yo digo todo eso. Lo que vos haces phi de AB, esto es AB al cuadrado. ¿No? Esto es AB por AB. ¿Sí? Con grupos conmutativos, conmutativa, esto lo puedo dar vuelta y me queda A cuadrado por B cuadrado, y esto es phi de A por phi de B. ¿Sí? O sea que agarrar una cosa y elevarlo al cuadrado es un morfismo de grupos. ¿Sí? Es un morfismo de grupos. La imagen de phi son todas las cosas que son resultados de aplicar phi. ¿Sí? Tiene el 1 al cuadrado, el 2 al cuadrado, el 3 al cuadrado, el 4 al cuadrado, tiene todos esos. O sea que la imagen de phi son cuadrado, 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 todos así están de menos 1 al cuadrado. Ahora, estos no son todos. ¿No son todos qué? No son todos distintos. No, se repiten. Va a haber repeticiones. Porque por lo menos el menos 1, o sea, el cuadrado. Por ejemplo, ese 1 y este también. ¿Verdad? I'm here. Ah, yo creo que escucharon que dijo algo. Este y este están lo mismo. Porque P-1 es menos 1. Entonces, no son todos distintos. Entonces, nuestro quest es ver cuántos cuadrados distintos hay.
O sea que nuestro quest es ver cuánto es esto. O sea, si vamos a hallar el kernel, lo vas a ¿Y saber. quién es el kernel? Y bueno, de acá vamos a hacer esta cosa más ampliamente, ¿no? Entonces decimos, bueno, buscamos el kernel. I'm listening. ¿Alguien me está escuchando? Sí. Ah, muy bueno. Escucho Santiago. Con todos los chabones que van a parar el muro. O sea, son todas las cosas que al cuadrado te dan 1. ¿Sí? Entonces, fíjate que vos buscas todas las cosas de Z que al cuadrado te dan 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué es eso? Los que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, buscamos los a's tales que a cuadrado menos 1 es 0. 0, módulo p. O sea que estamos buscando las raíces de x cuadrado menos 1. ¿Sí? Eso que hizo las pasadas. El tema es que no va a ser primo, entonces vas a tener que ser 0. No, en ZP. Sí. Entonces, ¿quiénes son las soluciones de esto? 1 y 1. 1 y menos 1. ¿Sí? O sea que esto tiene dos elementos. Tiene como soluciones a 1 y p menos 1. Entonces, el kernel, el núcleo tiene dos elementos. Exactamente dos elementos. Por lo tanto, de estos que son p menos 1, en realidad hay menos. Entonces, en la imagen hay exactamente cantidad de elementos inversibles bajo el producto del ZP sobre 2. Menos 1 sobre 2. ¿Sí? O sea que exactamente la mitad de estos son distintos. Exactamente la mitad de esos son distintos. Y de hecho, podemos ver que los primeros p menos 1 sobre 2 son todos distintos. De hecho, los cuadrados tienen lados 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, si hasta p menos 1 sobre 2 al cuadrado. Y esos sí son todos distintos. ¿Sí? Esos son todos distintos. Entonces, todo bien. Vos me das un P y yo te doy la lista de quiénes son los cuadrados. Entonces, ¿quiénes son los cuadrados en Z7? Y bueno, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Son los únicos cuadrados perfectos que hay en Z7. 1, 4. 1, 4. 4 y 2. Después no hay más cuadrados. Los otros no son cuadrados perfectos. Todo bien. ¿Y acá? Entonces, si yo te pregunto, menos 90, ¿es un cuadrado perfecto ahí? Y es un valor. Cuando esto es grande, muchas veces, bueno, sabes si menos 90 está en la lista. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una manera de darnos cuenta de si es un cuadrado perfecto. ¿Sí? Y para eso tenemos lo que llamamos el símbolo de Legendre. ¿Sí? ¿Sí? Que esto es un dispositivo totalmente arcano de tener números
A ver si no quiero mandar fruta con la notación. Entonces, P mayor que 2 primo y ya un entero cualquiera. ¿Sí? Entonces, el símbolo del Legendre tiene una notación que es un bajón, que es la fracción como con paréntesis. Y ese monstruo puede variar tres cosas. Está definido como 1, si P no divide a es un cuadrado. Vale 0 si P divide a A, y vale menos 1 en caso contrario. O sea que esto, como función de A o de P, toma tres valores. O 1, o 0, o menos 1. Entonces, si A, en efecto, es un cuadrado, módulo P vale 1. Cuadrado en módulo P. Si A es un cuadrado, esta cosa me dice 1. Toca chifre y dice 1. Y bueno, ¿qué se hace con esto? Y como se trata de vivir como se puede, Euler, acá la cosa se empieza por que no digo, pero el símbolo de Legendre es siempre congruente a la P menos 1 sobre 2, módulo P. ¿Sí? Para P mayor que 2 primo y A en 0. Y acá, bueno, se hace lo que se puede. Eso está bueno para que después puedas probar primalidad por criterio de unidad rara. Usa ese hecho. Usa esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es esta movida? Bueno, el símbolo de Legendre vale 1, 0 o menos 1. ¿Sí? Entonces, empecemos a verlo en algunos casos sencillos. Si P divide A, bueno, si P divide A, entonces el símbolo vale 0. Y bueno, si P divide A es 0, módulo P. Entonces, sí, porque este es 0. Entonces, para P dividiendo A no hay nada que probar. O sea, lo único que tenemos que ver es P y A completos. Bueno, y acá qué sé yo, qué decir. Si P es un primo impar, P menos 1 es par. O sea, que divisible por 2. Entonces, a ver cómo era esto, déjame pensar. El pequeño teorema de Fermat que decía que A la P menos 1 era congruente a 1 módulo T. Si A era coprimo completo. Entonces vos podés pasar el 1 para el otro lado, ¿no? Y esto es un número par. Entonces esto es A al número par menos 1. El 1 es 1 al cuadrado. Aquí esto lo puedo pensar como una diferencia de cuadrados, ¿no? Esto es A la P menos 1 sobre 2 menos 1 por A la P menos 1 sobre 2 más 1. ¿Sí, no? ¿Sí? Entonces, veamos qué es lo que pasa acá. ¿Qué podemos llegar a decir? A ver. Fíjate. Por lo pronto te da que tiene que ser 1 menos 1. ¿Por qué? Porque estás en P, entonces no hay divisores de 0, entonces 1 de los dos. Como Z es un cuerpo, este producto me da 0 solamente cuando alguno es 0. ¿Sí? Solamente cuando alguno es 0. Este producto es 0. Este producto es 0 en ZP. Si solo si hay algún factor es 0. Vamos a decir. Entonces,
¿Qué pasa cuando A es un cuadrado? Cuando A es un cuadrado, el símbolo vale 1. Y cuando A es un cuadrado, ¿qué pasa con esto de acá? Si A es R al cuadrado, para algún R en ZP, fíjate que cuando vos hagas A a la P menos 1 sobre 2 menos 1, ¿qué es esto? Esto es R al cuadrado, a la P menos 1 sobre 2 menos 1. Este 2 con este 2 mueren, y esto te queda, que es R a la P menos 1 menos 1. Y esto es 0 en ZP. O sea que si A es un cuadrado, mata a esto en ZP. Si es un cuadrado, mata a esto en ZP. ¿Estamos? La última parte, ¿puedo preguntar? Sí. Nosotros sabemos que si A es un cuadrado es porque es alguien al cuadrado. Entonces, cuando yo reemplace este acá adentro, ¿sí? Me queda A a la P menos 1 sobre 2 menos 1. Esto es, reemplazo A por R al cuadrado y hago potencia de potencia, si quiero exponer. Entonces resulta que los cuadrados matan a este. ¿Sí? Matan a este. ¿Y qué más podemos decir? Y bueno, no matan a este, ¿no? Porque esto te da 2, ¿no? Porque esto te va a dar 1 más 1 es 2, y como P es un primo mayor que 2, este es más 0. Entonces, en efecto, si algo es un cuadrado, mata esto de acá. En efecto, cuando A es R cuadrado en ZP, A a la P menos 1 sobre 2 menos 1, como 0, módulo T, o sea que el valor de la RAM es 1. Y esto es lo mismo que el símbolo. ¿Sí? O sea que esto tiene la misma clase que el símbolo. Y fíjate que en el otro caso, esto, si vos pensás en este pedacito de acá, es un polinomio en ZP de X. ¿De qué grado? P menos 1 sobre 2. ¿Cuántas raíces tiene esto en ZP? Esas. Las tiene todas. A nosotros tiene todas sus raíces en ZP. ¿Sí? Que son exactamente 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, hasta P menos 1 sobre 2 al cuadrado. Todas las raíces las conocemos. ¿Está? Ahora, si algo no es un cuadrado, necesariamente va a tener que matar a esto. Y si mata a esto, es complementa menos 1. ¿Sí? Si complementa menos 1, te da lo mismo que el símbolo. ¿Sí? Entonces, en efecto, probamos este criterio de Euler, que sale vía el pequeño más formal. Esto tiene, obviamente, más propiedades que la de Euler, ¿no? Uno empieza a exprimir y saca fórmulas y fórmulas y fórmulas. Qué sé yo, veo un poco en el espíritu de la gente que hacía estas cuentas, ¿no? Piensa en el siglo XVII, qué sé yo, la gente usaba fórmulas que parecía que eso era lo que tenía que hacer.
Ya hay algunas cuentitas que nosotros vamos a poder hacer ahora. Y vamos a anunciar una versión más general de esto que es lo que se llama la ley de reciprocidad cuadrática. ¿Sí? La completa B, módulo P. Entonces, bueno, los símbolos son los mismos. 2, bueno, los cuadrados dan 1, si P no divide A. El símbolo del menos 1 es el menos 1 a la menos 1 sobre 2. Y esto es multiplicativo, y acá viene un poco la papa, ¿no? Esta es como la propiedad. A, B, el símbolo en P. Entonces, con todos los símbolos. Esta es como la razón de ser por la cual esto quizás se puede usar. Y la ley de reciprocidad cuadrática se llama reciprocidad porque hay algo que se da vuelta. ¿Sí? La demostración depende de un lema y es muy parecida a la demostración de pequeño teorema de Fermat. No es muy difícil para nada. Pero la onda es que si uno mira PQ primos impares, en principio, ¿sí? El símbolo de PQ por el símbolo de QP, esto es menos 1 a la menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Uno que dice, bueno, ¿cómo se te ocurrió? Etcétera, etcétera. Bueno, sí. No sé. Una veces se pierde porque se han visto un montón de símbolos que hago, qué sé yo, no sé. Resulta que el criterio de algo lo vamos a usar, pero con esto alcanza para saber si cosas son cuadrados en una cantidad finita de pasos. ¿Sí? Entonces, hagamos algún caso como medio violento para ver cómo usar estas cosas. Es decir, hacemos 3 ejemplos y ya entienden que esto alcanza y sobre. La vez que viene quizás podamos dar una demostración. Esto no es tan complicado, pero se puede hacer. Entonces, decidamos si algo es un cuadrado o no es un cuadrado en algún setapeo random. ¿Sí? Decidir si menos 90 es un cuadrado un primo feo que yo ya estudié, claramente no voy a hacer en el aire, hago el ridículo para todo el mundo en internet, en ese de ahí. ¿Qué sé yo? Esto tiene un montón de cuadrados. 1 cuadrado, 2 cuadrados, P menos 1 es 1018. 1018 dividido 2 son 509. Hay 509 cuadrados. A mano no es un bodrio, chicos. Con la compu es una patada. Pero bueno, vamos a hacer algo más o menos manejable acá. Entonces, decidir si algo es un cuadrado o no, es decir, si tiene símbolo 1 o no. Si tiene símbolo 1, es un cuadrado y acorde. Entonces, en definitiva, es como una caja negra donde igual uno le tira un coso y si te devuelve uno, listo. Y bueno, menos 90 sobre 19, esto lo factorizas. Menos 1. ¿Y 90 qué es? Es 3 por 3 por 10. O sea que esto es 2. 9 Con 3 al cuadrado por 5. Bueno, el cuadrado ya es una entidad. Claro, acá ya tenés un montón que te salen, ¿no? Por ejemplo, como es un cuadrado, bueno, ya sé que vale 1. O sea que este es 1. Menos 1. ¿Qué pasa con el menos 1? Fíjate que esto va a ser menos 1 a la 1018 dividido 2, que es 509. ¿No? Después tenemos 2 a la... Bueno, este símbolo, este se fue y nos queda el 5
1019. Entonces, esto es un impar, esto va a dar menos 1. ¿Ok? O sea que esto es menos. Claro, acá yo me olvidé poner una cosa todavía, pero ahora la vamos a ver. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el símbolo para el 2? ¿Cómo calculamos el símbolo para el 2? Es interesante eso acá. El símbolo para el 5 sabemos primero. Y después dejemos por último el símbolo para el 2. ¿Sí? Para el símbolo para el 5, lo bueno es que el 5 es primo. Y este es primo. Son dos primos impares. Estamos en esta situación. Entonces, en esa situación, fíjate que resulta que 5, mirado según 19 por 19, mirado según el 5, esto es menos 1 para 5 menos 1 sobre 2 por 19 menos 1 sobre 2. ¿Sí? Apliqué la situación cuadrática para el 5 y el 19. Este queda menos 1. Este es un 2. 2 por 509 es par, esto me da 1. ¿Sí? Esto es 1. Por otro lado, este es el que quiero encontrar. Y al 1019 lo puedo reemplazar por cualquiera que sea congruente a él, a 1,5. ¿Sí? Entonces, ¿Por cuál? este es 4 por 1,5. Ahora el 4 es 2 al cuadrado. Entonces este es un 1. O sea que en este producto, este de acá es un 1. Entonces, lo único que nos queda es tratar de ver qué pasa con ese ciclo. A ver cómo calculamos esto. A ver, calculamos. Porque 2, este es congruente a 2 a la 1019. ¿No? Obvio. Sí, ¿no? Y esto es un error. Porque esto que es 2 sobre 9. Sí, tenemos alguna forma más fácil de hacer esto. Porque Bueno, puedes separar en potencias de 2, que tenés 1024 y te van quedando 5. sí, habría que hacer eso, ¿no? Sería 2 a la 9 por 2 a la 10 a la 50 y lo va a reducir. Sí. Yo tengo copiado cuánto es el símbolo de 2, pero quiero ver si sale así. Para que no suene que tengo cheteando, pero. Claro, 2 a la. ¿Cuánto es 1024? A la 10. 2 a la 10, ¿no? 1024. Entonces, 2 a la 10 es congruente Sí. a 5. Entonces, elevado a la 5 todo, me da 2 a la 500, ¿no? Sí, bueno.
2 a la 50. Vas a tener que encima te va a dar par, porque cuida un número y te va a dar una potencia par. A ver. 2 a la 500, que cada vez que es 5 a la 50. 5 a la 50 es 5 a la 25 cuadrados. Ya. Yo creo que este debería dar negativo, ¿no? Sale así. Antes de cachito. ¿Sabes qué? 2 a la 1018 es congruente a 1 módulo 1019, ¿verdad? Sí. Esto por el pequeño tema de formato. Esto sí es importante, pero sí, o sea, haciendo la cuenta con arco y flecha debería poder salir. Lo que pasa es que no sé si nos queda tan fácil. Porque eventualmente nos sacamos de encima las potencias, pero nos crece la base. Claro. Siempre nos va reduciendo a la 5 a la 30. Ese es el drama, ¿no? De 5 a la 5, la 68. 509, esto es 2 a la 10,50 por 9, o sea que esto es 2 a la 10 a la 50, 2 a la 9, y acá ¿qué te queda? Porque este es 5, ¿no? A 50. Sí. Alguien escribió ahí, claro. ¿Cómo? Alguien escribió otro. Es 5 a la 50, 2 a la 9. Ah, Sergio Salud. Y esto, y habría que ver alguna potencia de 5 que se acerque a esto. Lo que pasa es que después para ver si nos da 1 menos 1, es medio fuleado, me parece. 5 al cubo, 5 a la cuarta, me parecido, ¿no? Sí, pero fíjate que además el número se puede expresar como 10 a la 8 por 5 a la 42 o 2. Y Decís, sí, separar el 9, entonces te quedaría 10 a la 9 por, no, en realidad tengo que 10 a la 8 para dejar un 2 afuera. a ver, sería 10 a la 8, que te quedaría un 2 afuera, acá tenías 5 a la 42, ¿no? Claro, es un 2 a la larga cuadrada, o sea, cuadrado menos 2. Eso no podría ser un cuadrado nunca. El 2 parte todo.
Por eso tiene que estar menos 1. Claro, ¿no? Porque 10 al cubo. A ver, y si pensás así, te queda 10 a la octava, o 10, por 5 a la 31. Esto es 10 a la novena, por 5 a la 41. 10 a la novena es 10 al cubo. Esto es 19 al cubo. ¿No? Cinco al cubo, claro, acá quizás se podría trabajar un cacho más. No sé. Vamos a dejarlo, ¿qué hora es? Estamos en hora. Entonces, me parece que vamos a hacer esto. Vamos a dejar como tarea. Vamos a dejar para la que viene el cálculo de 2 sobre p para cualquier pi. O sea, vamos a ver si podemos calcular este. Pero que sale con el criterio de Euler, ya directamente. Calcular este, que depende de si de a qué es congruente P. Me parece que Sí, es 1 módulo 4. Si es 1, 3. sí, ya está. Sí, ya. No sé para qué tanta pregunta. Que es módulo 3. Esto es 2 a la P menos 1 sobre 2. Listo. ¿Cuándo es 1 o cuándo es menos 1? ¿No? Entonces, tenés que ver qué le pasa a esto. Sí, 1, 3. Si P es congruente a 1 módulo 4, ¿no? Si P es congruente a 1 módulo 4, P menos 1 es congruente a 0 módulo 4, o sea que es un múltiplo de 4, lo divido por 2, me da un cuadrado. O sea que cuando P es congruente a 1 módulo 4, esto es 1. Claro, justo 3. Claro. Entonces, sí, P es congruente a 1. Para que me dé menos 1, ¿qué tiene que pasar? Para que te dé menos 1, entonces este tiene que ser un 3, ¿no? Porque si P es congruente a 3, entonces P menos 1 es congruente a 2 módulo 4. Si es congruente a 2 módulo 4, El cuadrado de eso tiene que ser 1. cuando vos dividís por 2, te queda A. No puedes dividir por 2. Módulo 4. O sea que P menos 1 es de la forma 4J más 2. Cuando dividís por 2 es de la forma 2J más 1. O sea que no es un cuadrado. Entonces acá te queda menos 1. Entonces en este caso para nosotros habría que ver a qué es congruente el 1019. Módulo 4. Ahí está. Entonces, si veo qué le pasa a 1019 en módulo 4, me digo cómo estoy. Y el 3. Eh, El 1000 no importa. 1000 no importa. Y el 19, que es 3 al 16. Entonces, como 1019 es congruente a 3, módulo 4, este símbolo es menos 1. Entonces, menos 90 sobre 1019 termina siendo menos 1 y es un 1. O sea que, en efecto, menos 90 es un cuadrado. ¿Ok? Bueno, esto fue como la primera aplicación. Habría que ver, digamos, como esto es multiplicativo en el numerador y en el denominador. O sea, estos son los símbolos del ejemplo que tienen el denominador un primo. Los de Jacobi extienden esta misma idea, pero para denominadores que son compuestos.
¿sí? No necesariamente primos o algo. Y resulta que estas cosas son multiplicativas. Entonces, si vos las calculas sobre pares de primos, las calculaste sobre todos lados. El tema es, si uno en efecto quiere hacer esta cuenta, ¿cómo la hace? Porque, por ejemplo, vos tendrías que poder decirle a un chip cómo hacer esto. Con compuertas XOR, hacer todo. Bueno, resulta que con compuertas XOR, P mayor que 2 es par. O sea, trabajar con hacer telemachino, todas estas cosas para ZP con P más grande que 2 es incómodo. La ventaja de P igual a 2 es que las cosas se representan de manera con ceros y unos, entonces ahí no hay coupling muchas veces. Entonces, eso es lo que se llama la aritmética de Montgomery, no sé si la ustedes usaron en inglés, donde uno en vez de mirar cosas en ZP las tiene que mirar en Z2. Y hay toda una teoría que se puede ayornar un poco a las cosas. Pero para la vez que viene vamos a hacer más cuentitas de esto, vamos a demostrar una situación cuadrática y ya vamos a ver qué es esto de sacar cuadrados. Y lo próximo que viene es hablar de curvas afines y curvas proyectivas. Cuando tengamos eso, vamos a tener un mapa más general de curvas afines.